Buenas tardes, mi nombre es María Camila Roballo y mi compañera. Laura Rodríguez Betancourt. Somos estudiantes de Contaduría Pública y el día de hoy venimos a hablar sobre el análisis del impacto de la reforma tributaria del 2022 en las empresas del sector de la construcción en la ciudad de Villavicencio. Daremos inicio a este tema dando a conocer que en la ciudad de Villavicencio ha tenido un crecimiento en el sector de la construcción en los últimos años, promovido por el crecimiento poblacional y debido al cambio que hubo en la reforma tributaria, generó ciertos efectos y generó un impacto económico en las empresas. Vamos a analizar cuál fue el impacto que generó en las empresas de Villavicencio. Descripción del problema. La reforma tributaria en Colombia, Ley 2277 del 2022, afectó de manera significativa en el sector de la construcción, específicamente en la ciudad de Villavicencio Meta, ya que tuvo un aumento en la carga tributaria, teniendo así una afectación en la rentabilidad por los altos costos operativos, con tarifas impuestas sobre un 35%, hasta de un 35%. Esto afectó demasiado a las inversiones de estos sectores. ¿Por qué? Porque al tener un 35% en impuestos y hasta más, pues era muy poquito lo que podían invertir, no tenían tanto dinero. También afectó el crecimiento de las empresas, pues no podían crecer tan rápidamente ya que el trabajo se les había disminuido. También tenían que competir con empresas de otras regiones que contaban con impuestos menores a los que ellos estaban acostumbrados a manejar. Esto les queda difícil cumplir con las exigencias de esta norma tributaria. Iniciaremos analizando la formulación del problema. ¿Cuál es el impacto de la reforma tributaria del 2022 en las empresas del sector de la construcción en la ciudad de Villavicencio? Analizaremos cada una de las consecuencias y los impactos. Antecedentes del problema. Como primer antecedentes tenemos a José Antonio Campo. Aseguró, tras establecer el proyecto, que en el caso de las empresas lo que se hará es eliminar algunas cantidades de beneficios tributarios muy específicos para ciertos sectores, como lo dice el ministro de Hacienda. Se iba a utilizar el impuesto de esa reforma tributaria para colaborarle a las personas que tenían ingresos muy bajos, pero para poder utilizar esos beneficios tenían que primero estar aprobado por la PGN, que es Presupuesto General de la Nación. Si no estaban aprobados por el Impuesto General de la Nación, pues no se podían utilizar. Entonces, eso prácticamente era lo que decía el Ministerio de Hacienda. Bueno, ahora seguimos con la sistematización del problema. Primero, ¿cómo examinar los antecedentes legales y económicos de la reforma tributaria del 2022? Segundo, ¿cómo se puede realizar una caracterización de las empresas del sector de la construcción en la ciudad de Villavicencio? Y por último, ¿cuáles son los efectos de la reforma tributaria del 2022 en las empresas del sector de la construcción en la ciudad de Villavicencio? Justificación. La reforma tributaria aprobada en el año 2022 en Colombia trajo unos cambios significativos en el sistema fiscal. Esto afectó directamente a las empresas del sector de la construcción en Villavicencio Meta. Podemos decir que es relevante por varias razones. La primera, afectó el costo de los insumos, pues a los insumos estar demasiado elevados, pues también se tenía que subir, pues el sector de la construcción también tenía que subir sus precios. También influyó en los proyectos de la construcción. En este caso, porque venían negociando proyectos antes de que saliera esa reforma. A la hora de salir esa reforma, pues tenían que renegociar esos proyectos y algunos proyectos no se pudieron realizar por un elevado costo, por decirlo así. Y por último, disminuyó la inversión de infraestructura, que es algo súper crucial para el crecimiento de este sector, del sector de la construcción. Ahora tenemos el objetivo general. ¿Cuál es el objetivo general que nosotros buscamos realizar? Es analizar el impacto de la reforma tributaria del 2022 en las empresas del sector de la construcción en la ciudad de Villavicencio. Con este trabajo lo que queremos hacer es poder visibilizar el efecto y el impacto que tuvo en las empresas tanto económico como tributario
a la hora de presentar sus declaraciones de renta y cómo esto afecta en la utilidad de las empresas. Objetivos específicos. En este caso tenemos 3 objetivos específicos. El primero es examinar los antecedentes legales y económicos de la reforma tributaria del año 2022. Como segundo objetivo tenemos realizar una caracterización de las empresas del sector de la construcción en la ciudad de Villavicencio Meta. Y por último objetivo tenemos determinar los efectos de la reforma tributaria del año 2022 en las empresas del sector de la construcción en la ciudad de Villavicencio Meta. El enfoque. Manejamos un enfoque mixto en esta investigación, ya que utilizamos datos numéricos para poder registrar y analizar las respuestas de las empresas. También para asimismo poder comunicar la información financiera de las empresas y conocer datos no numéricos como su constitución, años de función en la ciudad de Villavicencio y otros temas relacionados con el impacto que pudo haber traído la reforma a cada una de las empresas. Tipo de investigación. Este proyecto se tomó como base una investigación descriptiva, ya que se tiene que analizar el impacto que tuvo el sector de la construcción en la ciudad de Villavicencio Meta con la reforma tributaria del año 2022. Ahora daremos a conocer la hipótesis. Tenemos 2 hipótesis, la hipótesis alternativa y la hipótesis nula. La hipótesis alternativa nos habla de la reforma tributaria del 2022 genera un impacto financiero en las empresas del sector de la construcción en la ciudad de Villavicencio. Y una hipótesis nula, que es la reforma tributaria del 2022 no genera un impacto financiero en las empresas del sector de la construcción en la ciudad de Villavicencio. Variable. Tenemos 2 tipos de variables, está la dependiente y la independiente. Como primera tenemos la dependiente, que es el impacto en el sector de la construcción. Con esto queremos estar evaluando o midiendo la respuesta a la reforma tributaria. Y como variable independiente tenemos la reforma tributaria del año 2022, que es lo que queremos ver el impacto que causó en el sector de la construcción en Villavicencio Meta. Ahora iniciamos con las fuentes y técnicas de recolección de información. Nuestra fuente primaria se utilizó el método de la investigación por medio de encuestas a las empresas del sector de la construcción en Villavicencio, se hicieron por medio de página web, enviando a ellos esas encuestas para nosotros poder obtener esa información y poder tabularla. Por otro fue las fuentes secundarias, que es durante el curso de la investigación pregradual, nos apoyamos con información en libros, páginas web y revistas que nos ayudaran a implementar la información necesaria para poder dar una opinión y poder analizar cuál fue el impacto que tuvo la reforma tributaria en la ciudad de Villavicencio y cómo afectó a las empresas. Determinación del universo investigativo. Tenemos 2, que es determinación de la población y también de la muestra. El primero que vamos a ver es la determinación de la población. Este análisis se centra en las empresas del sector de la construcción ubicadas en la ciudad de Villavicencio Meta. Como segundo tenemos la determinación de la muestra. Esa toma se escogieron aleatoriamente 67 empresas del sector de la construcción en Villavicencio. Ahora como resultado tenemos un informe de resultados. Iniciaremos con el desarrollo del primer objetivo. ¿Cuál fue el informe que nosotras sacamos? Este informe presenta los resultados obtenidos del análisis sobre el impacto de la reforma tributaria del 2022 en las empresas del sector de la construcción en la ciudad de Villavicencio. Se llevó a cabo encuestas y diversas formas de poder conocer la situación financiera y legal de las empresas a través de encuestas aplicadas a 67 empresas de la ciudad, y también presentamos unas gráficas que vamos a mostrarles a continuación, donde se mostrarán cuál fue el resultado obtenido en estas encuestas. Desarrollo del objetivo 2. Para el desarrollo de este objetivo se escogieron 3 preguntas en específico.
La primera pregunta que se realizó en la encuesta fue ¿cómo calificaría su situación financiera actual? Lo que quiere decir que el 52,2% dice que su situación financiera es muy buena, que son 35 empresas sobre las 67 empresas encuestadas. El 44,8% dice que su situación es buena. Eso quiere decir que 30 empresas tienen su situación financiera buenísima. Y solamente el 3%, que son solamente 2 empresas, dicen que la situación es regular. Lo que quiere decir es que a pesar de que la reforma tributaria tenía unos impuestos muy elevados, esto al principio pues fue difícil para todas las empresas, pero a medida que iba pasando el tiempo como que se iban asociando más o familiarizando más con esta reforma y pues así al día de hoy tener una buena situación financiera, lograron como entender esa reforma. La segunda pregunta que se realizó para el desarrollo del objetivo 2 fue ¿cuál ha sido el impacto de la reforma tributaria en su carga fiscal? El 62,7% dice que ha sido mala, que son 42 empresas. El 29,9% dice que su carga fiscal es regular, son 20 empresas sobre las 67 empresas encuestadas, y el 7,5% dice que esa carga fiscal ha sido buena, que son 5 empresas sobre las 67 empresas. Esto por las encuestas que se hicieron se logra identificar que el impacto de esta reforma en su carga fiscal pues fue muy elevado, fue muy mala, porque es casi la mitad, más de la mitad de las empresas que se encuestaron dicen que esa carga fiscal fue muy mala. La tercera pregunta que se hizo para el desarrollo de este objetivo es ¿cómo ha afectado la reforma tributaria a sus decisiones financieras? El 17,9% dice que ha sido mala, que vienen siendo 2 empresas. En cambio, el 52,2% dice que ha sido regular, que es casi la mitad de las personas, de las empresas encuestadas, que son 35 empresas sobre las 67. Y el 29,9% dice que ha sido buena, que son 20 empresas. Esto quiere decir que a pesar de que lo que venía diciendo de que la reforma, según la mirábamos al principio, era muy mala porque traía cambios extremos en este sector, pues al fin y al cabo las empresas como que lograron llevar el control de esta reforma y de una u otra manera salir adelante con esta reforma para no cerrar sus negocios, para que ese sector pudiera salir a flote. En el desarrollo del objetivo 3, que era determinar los efectos de la reforma tributaria del 2022 en las empresas del sector de la construcción en Villavicencio, obtuvimos estas encuestas y estos resultados. Primero, considera que la reforma ha aumentado la carga tributaria para su empresa. La respuesta fue, de 67 empresas encuestadas, fue 8 empresas, que corresponde al 11,9%, dicen que ni de acuerdo ni en desacuerdo. El 73,1% dicen que están de acuerdo y el 15% totalmente de acuerdo. Esto significa que frente a esta reforma, la sostenibilidad económica en las empresas sí se ha visto afectada según los resultados obtenidos. Como resultado, en desarrollo del objetivo 3, otra encuesta que realizamos fue: ¿ha tenido que realizar ajustes en su personal debido a los cambios fiscales? El 52,2% contestaron que ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 44,8% en desacuerdo. Esto significa que la reforma tributaria hasta el momento no ha generado un impacto en el personal de las empresas. En la siguiente gráfica mostraremos la siguiente pregunta: ¿cree que la reforma tributaria ha impactado negativamente su rentabilidad? En esta como respuesta obtuvimos el 28,4% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 29,9% de acuerdo y el 41,8% en desacuerdo. Esto significa que sí ha impactado negativamente en la rentabilidad de las empresas, ya que se ha evidenciado un aumento en la carga fiscal de las empresas en el tema de carga tributaria y de impuestos. En la siguiente
encuesta que realizamos es: ¿ha implementado cambios en sus estrategias fiscales o contables desde la reforma? El 14,9% totalmente en desacuerdo, el 65,7% en desacuerdo y el 19,4% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Esto significa que hasta el momento las empresas no han tenido que implementar estrategias nuevas donde tengan que implementar esta nueva reforma. En el siguiente desarrollo del objetivo encuestamos: ¿cree que la reforma tributaria ha afectado su capacidad para invertir en nuevos proyectos? El 11,9% está en desacuerdo, el 53,7% ni de acuerdo ni en desacuerdo y el 34,3% de acuerdo. Esto significa que sí ha afectado en la capacidad de invertir en nuevos proyectos, ya que para las empresas se ha generado un riesgo y un mayor alto costo para pagar impuestos por la nueva reforma que se implementó. Otro desarrollo del objetivo fue: ¿ha tenido que reducir o modificar sus planes de expansión debido a la reforma tributaria? El 17,9% contestaron que estaban en desacuerdo, el 41,8% de acuerdo y el 40,3% ni de acuerdo ni en desacuerdo. Esto significa que las empresas hasta el momento no se ven impactadas respecto a sus planes de expansión o de crecimiento que tengan en las compañías debido a la reforma. Es más bien, se ha visto más, digamos que miedo o inseguridad por las utilidades de las empresas, piensan las empresas que se va a ver afectado, pero hasta el momento se ha dado garantías respecto a la reforma tributaria. Conclusiones y recomendaciones. De acuerdo a lo que se logró evidenciar con las gráficas que acabamos de mostrar, una de las conclusiones que sacamos es que en los resultados de la siguiente encuesta se puede ver reflejado que la mayoría de las empresas del sector de la construcción en la ciudad de Villavicencio Meta mantienen una situación financiera estable. Y las recomendaciones que podemos hacer es que, primero, planificar las estrategias fiscales en las empresas. Como segunda, tenemos impulsar espacios de diálogo. Como veníamos diciendo, también se enfrentan a empresas de diferentes regiones que tienen impuestos diferentes a los de nosotros, entonces se puede hacer como una negociación a ver a qué se puede llegar. Y como último, tenemos un seguimiento de la evolución del impacto de la reforma. Se puede hacer un seguimiento mensual donde se pueda estudiar esta reforma, cómo impacta a nuestra empresa mes a mes. Al principio se va a ver como una caída mientras nos adaptamos, mientras nos acostumbramos y mientras estudiamos esta reforma. Por lo que vimos, al principio hubieron muchas caídas en muchas empresas, pero lograron sobrellevar esta reforma y salir a flote, ya que en una de las gráficas observamos que la situación financiera actual de este sector pues ha sido muy buena, la han sabido mejorar. Muchas gracias a todos los docentes y directivos por el paso a paso, por el apoyo y pues la compañía de asesoramiento que hicieron en este proceso. Muchas gracias.